La palabra que estaba buscando es antropomorfizar, que significa, claro, atribuirle cualidades humanas a otras especies de animales. Y cuando pensaba en el tema que vamos a conversar hoy, esto de que el riesgo es impersonal, decía, es como atribuirle alguna característica humana al riesgo, Claro. pero no la impersonalidad, sino que pensaba cuando le buscamos enemigos y amigos a las cosas. Por ejemplo, enemigos de la disciplina operacional o amigos de la disciplina operacional. Creo que en ese sentido, entender al riesgo o a los peligros como impersonales, como que le pueden ocurrir, están ahí independientemente de cómo te vincules vos con el peligro existe. Claro. Me parece como un buen punto de entrada. Es como un interlocutor cabezadura el riesgo, ¿viste? Como que tipo... ¿te acordás los monitos que se tapan? O sea, una vez determinado, Claro. tipo, hacé lo que quieras. Y lo tratamos como un interlocutor humano. Entonces, bueno, no lo voy a escuchar, por ejemplo. Claro. Riesgo. No lo voy a tomar en cuenta. Lo que la idea de impersonalidad transmite es, mirá, hacé lo que quieras, pero el riesgo permanece con toda su potencialidad ahí listo para actuar. Y un poco el tema que te quería comentar hoy es un poco la historia, un poco la prehistoria, si querés, la historia y la posthistoria de el tan mentado accidente del Challenger en Estados Unidos, que lo hemos como tomado desde distintos puntos de Que vista. es icónico para la industria, ¿no? Junto con Sí. Bhopal, Chernóbil. Chernóbil menos, te diría. Pero fue un caso tan resonado por esto que hemos comentado tantas veces de la publicidad que se le había hecho, la cobertura televisiva para diferentes países del mundo, ¿no? Esto de que iba a haber una docente dictando una clase desde el espacio, ¿no? Le habían puesto mucho color al tema. Imagínate todo el mundo mirando eso. Y cuando a los 73 segundos explota, con la pérdida total de la tripulación, fue tremendo. Pero un poco hay como ciertas comidillas, digámoslo así, en las internas de cómo se tomó la decisión. Vos recordás que también mencionamos a esta Diane Vaughan, esta socióloga que investigó el accidente desde un punto de vista sociológico, digamos, ¿no? Que acuña el término normalización de desvíos. Exactamente, cómo se normaliza un desvío. Y pasaron algunas cosas que el propio protagonista, que es Alan McDonald, un ingeniero que era empleado, en realidad él era el encargado del desarrollo de los cohetes estos para que propulsaban el Challenger. Era como el jefe de esa parte del proyecto y pertenecía a una contratista de la NASA, ¿no? Entonces la historia que queremos contar es muy interesante porque él cuenta que recibe una llamada la noche anterior del lanzamiento. Viste que la cuenta regresiva comienza bastante antes, entonces ya estaba en proceso la cuenta regresiva del lanzamiento, pero estaban monitoreando todas las condiciones. Recibe una llamada de un ingeniero de su equipo la noche anterior al lanzamiento y le dice: estoy muy preocupado, o por lo menos tengo una alerta sobre un pronóstico de bajas temperaturas, inusualmente bajas en la Florida, ¿no? Es decir, en la zona del lanzamiento. Para ponerlo, y tuvimos que hacer la traducción de Fahrenheit a centígrados, más o menos entre 5 y 8 grados bajo cero. Ese era el pronóstico, que es una temperatura realmente muy baja para esa zona, sí, claro. Y para esa época del año. Entonces, bueno, ahora conectémoslo con lo que les había pasado un año antes. Parece que en 2 vuelos antes, un poco más de contexto, estos 2 cohetes que impulsan el Challenger en un momento se desprenden y caen al mar, ¿no? Dentro del programa de esta contratista, ellos iban a buscar con barcos, recogían las piezas una vez que caían al mar, las traían, las metían en unos grandes hangares y había decenas de ingenieros analizando, mirando, midiendo, ¿no? A ver cómo estaba resultando, porque recordemos que eran tecnologías nuevas. Claro. O sea, medio que estaban probando, ¿no? Eso también le agrega un condimento importante al tema. En una de estas recuperación de los cohetes, detectan fugas como de hollín en las juntas, porque estaban ensamblados en 5 partes. En las juntas, los famosos O-rings o juntas tóricas, que fueron como los primeros señalados como los culpables de la falla técnica que produjo el accidente. Bueno, los ingenieros detectan y dicen: mira, hay un hollín gris clarito, mirá el nivel como de lupa técnica al que habían llegado. En algunas juntas hay un hollín muy claro y en otros vuelos el hollín es un poco más oscuro, lo cual indicaba que la fuga había sido un poco mayor. Y en un momento dicen: a ver, empiezan a cruzar parámetros y dicen: cuando las temperaturas son más bajas, el color del hollín se intensifica.
Entonces tenían como ese precursor. Este ingeniero dice, che, temperaturas bajas, tenemos este antecedente, que era creo que 1 o 2 vuelos nada más. Desde el punto de vista cuantitativo, si querés, poco, ¿no? Pero levanta la alerta. Le cuenta esto a McDonald's. McDonald's, como encargado del proyecto, le dice, mirá, hace una reunión con todo el equipo de ingenieros y arma un informe técnico sobre esta preocupación, dale el tono de formalidad que merece y presentémoslo. ¿Este tal McDonald's quién es? Él es el encargado del diseño, mantenimiento y monitoreo solamente de los cohetes que impulsaban el Challenger. Excelente. ¿No? Bien específica su función. Entonces, hecho ese análisis, se le hace un pedido a McDonald's que es... El McDonald's les dice, júntense todos los ingenieros, le pide al vicepresidente de ingeniería, júntense, armen un informe técnico con esto que me estás levantando como una preocupación, si querés informal a través de un llamado, démosle formalidad. En algún momento digamos, se termina esa comunicación, hay una segunda comunicación donde ya participa el jefe de McDonald's, los ingenieros y gente de la NASA, ¿no? a la que empiezan ya a abrirles este escenario. Y él no entiende bien cómo, pero su jefe, después de pedirle a los ingenieros que revisen el informe técnico, los ingenieros de hecho vuelven a decir lo mismo. Entienden que no es recomendable continuar con el lanzamiento, pero el jefe, que era un jefe, digamos, no técnico, era como, él le llama como un gestor, digamos, alguien que estaba en la organización desde un punto de vista de coordinar la totalidad del éxito de las actividades, pero no era un técnico, dice, es insuficiente la información que tenemos que recomendar que el lanzamiento continúe tal cual lo programado. ¿Y eso ya estaba en un terreno de lo escrito? Todavía no. Okay. Y ahí es donde ellos le dicen a la NASA, mira, tenemos esta preocupación, pero vamos a avanzar en la recomendación del lanzamiento. La NASA les dice, necesitamos esto por escrito. Y acá es donde un poco traigo la palabra héroe, si querés, después vamos a ver si hasta qué punto lo fue y hasta qué punto no. Este hombre, Ian McDonald, se le produce como una especie de conflicto y dice, digamos, técnicamente no podemos recomendar el lanzamiento, aunque mi jefe lo está recomendando y lo puso por escrito. A él le tocaba firmar el documento de recomendación a la NASA. Y él dice, en la que considero la decisión más inteligente que tomé en mi vida, rehusé firmar. Es decir, no firma. ¿No? Si yo pauso la película acá, parece una especie de héroe que se planta frente a la organización y dice, yo no voy a firmar este documento. El gran organismo de la corporación, ¿qué hizo? Bueno, tenía otro que iba a firmar en su lugar. Apareció la firma. Entonces, él se mantiene en esa posición. Al otro día, ya el día del lanzamiento, va a la base de lanzamiento, a su puesto, porque él tenía un puesto con muchos monitores donde miraba todo el tiempo los cohetes y leían un sinnúmero de parámetros. Tiene otra conversación informal con la gente de la NASA y les dice, ustedes saben que yo, tal como yo sé, que no podemos recomendar técnicamente este lanzamiento, está fuera de los parámetros del hardware y porque tenemos esta preocupación, que si bien ahí es donde se produce esta inversión. Hay poca evidencia, pero hay evidencia. Pero hay evidencia, entonces la NASA lo que dijo fue, no, pero muéstrenme ustedes que no va a fallar, ¿no? Entonces invirtieron la carga de la prueba, esto que comentabas un poco antes, fuera de la columna. Y es decir, hubo mucha presión, no solo de parte de la NASA, sino también de parte de la propia organización contratista, es decir, del jefe de Alan McDonald. Cuando las señales son débiles o son intermitentes, ¿viste? El concepto de señal intermitente, por ejemplo, o en este caso evidencia débil. Teníamos solo un par de casos donde habíamos visto que se producía lo que entendíamos nosotros que era una anomalía, que a menor temperatura la fuga era mayor. Cuando la evidencia es débil o la señal es intermitente, típico caso, arranco el auto y el auto por algún motivo no arranca. Y vuelvo a intentar y no arranca. Y a la tercera vez intento y arranca. Eso es una señal intermitente. No sabes por qué, algo que fallaba dejó de fallar. Claro. Entonces tendés a tener como un sesgo de confirmación de que ahora sí funciona y te evadís de la intermitencia de las señales y entonces ante un tercero o un segundo, en este caso que sea un espectador que te diga, bueno, pero hay una falla. Ya vimos que no arrancó 2 veces, pero ahora arrancó. Claro. La inversión de la carga de la prueba se da cuando vos le decís a alguien, no, demostrame vos que va a fallar de nuevo. Claro. No te puedo demostrar que va a fallar de nuevo, pero tenemos evidencia de que ya falló. falló. Eso es invertir la carga de la prueba. Se supone que el que tiene que probar que va a ser seguro es el que lo va a usar, porque la seguridad tiene que ser algo que vos tenés que probar o prever y no
se supone que es una muy mala práctica cultural el invertir la carga de la prueba. En este caso, lo que vos me contás Lo que es esto. sucedió. Hubo exactamente una inversión de la carga de la prueba, la NASA diciendo, demuéstrenme que esto va a fallar. Claro. Así que bueno, nuestro incipiente recién nacido héroe, a pesar de su renuencia, después él de hecho tiene una larga carrera como consultor. Vamos a recomendar incluso un libro del McDonald's. Ok. Al, para los amigos, Alan. Finalmente la organización firma, se produce el lanzamiento con el resultado que todos conocemos. Qué interesante, la organización firma. Claro. En el fondo firma una organización, Claro. más allá de que haya un individuo Exactamente. el que meta el gancho. Bueno, y recuerdo las palabras de Mike Mullane diciendo, cuando hablen del Challenger no hablen de un accidente, hablen de una sorpresa predecible. Es decir, el resultado de la normalización de desvíos, ¿no? Entonces, se produce el lanzamiento a los 73 segundos. Bueno, se quedan todos De helados. acuerdo. Él cuenta, McDonald estaba ahí en la sala, cuenta que empieza a escuchar los sollozos de todo el mundo, y dice, incluidos los míos, de cómo explotó y se perdió absolutamente todo. Hasta ahí la historia, como la parte de esto de que yo me refería como la comidilla interna de qué pasó antes del lanzamiento. De hecho, el libro de Diane Vaughan se llama La decisión del lanzamiento del Challenger. No se llama el accidente, no se llama las juntas históricas, no se llama cómo se tomó la decisión del lanzamiento. Es decir, en el fondo, cuáles son los mecanismos por el los cuales factor humano, ¿no? Qué interesante. una organización toma las decisiones. Lo que le da vida a la máquina. Aparece la vida y no la máquina, digamos, ¿no? Claro. Y eso es lo que lo vuelve interesante. Es como la lupa, la lupa no, el rayo de la linterna, la luz, está puesta sobre el hombre y no sobre la máquina, en esa conjunción Claro. hombre-máquina. Compleja, ¿no? Por otra parte. Complejísima. Complejísima. Y bueno, y lo que decía en relación a nuestro incipiente héroe es que finalmente alguien podría decir la figura de McDonald no logró de alguna manera impulsar su mirada técnica solo frente a una cultura organizacional que tenía la posibilidad de, con una firma de alguien no técnico, pasar por alto un riesgo que es impersonal per se, ¿no? Eso estaba posibilitado en la organización, fue lo que sucedió. Podríamos decir que la cultura no permite héroes, por lo menos no héroes menores, ¿no? No permite héroes intermedios. Y el héroe, viste que hoy mencionábamos esto de aliados y no aliados, el héroe es medio un bicho solitario, ¿no? Cuando uno piensa en un héroe, bueno, piensa en un héroe medio que va solo contra el mundo e inicia cosas y las logra en un camino muy personal. Sirva esto para reforzar una vez más esto de las posibilidades que tenemos como individuos frente a cómo los contextos permiten y no permiten determinadas cosas. Claro, así visto a la distancia y el tipo de rescate que estamos haciendo de la situación, claramente estamos poniendo la lupa sobre la persona que efectivamente pudo predecir el evento, aunque no en toda su magnitud, pero era alguien que podía sostenerlo desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su intuición, desde su blink, en términos de Gladwell, que es la suma de experiencias que te hacen tener juicios rápidos, pero que en el fondo parecen intuición, pero son basados en tu experiencia. Pero si encontráramos como la otra cara de la moneda, la parte negativa de este personaje que ahora estamos iluminando positivamente, es no tuvo la habilidad de buscar aliados, porque la cultura o la decisión cultural, la decisión siempre es el reflejo de los valores, se hace construyendo aliados. Vos nunca vas, o sea, el que levanta el dedo y dice yo les dije, está bien, a veces puede quedar como el que efectivamente tenía un sentido de vulnerabilidad más alto, pero no tanto como para haberse asegurado de construir aliados que le permitieran asegurar una barrera más. Claro. ¿Entendés? Es como, ¿hasta qué punto fue efectivamente un antihéroe o un héroe? ¿O fue alguien que no tuvo la capacidad de construir aliados? Es muy fácil criticar a la distancia, etc. Pero como para darle el foco cultural, la cultura no es asunto de personas. Exacto. Es asunto de colectivo. La fuerza la tiene que hacer el colectivo y no el individuo. Por eso los líderes que gestionan bien la cultura son los que son capaces de usar como en el aikido la fuerza del grupo que se está moviendo, digamos, ¿no? El líder que queda atrapado en el micromanagement. Aparte, él reconoce un poco en su testimonio, él de alguna manera se conecta con el antihéroe que fue, porque tiene una frase que se cita mucho en internet, cuando lo han entrevistado muchísimo, hay muchos videos de él en YouTube también,
Él dice, el remordimiento de las cosas que hicimos con el tiempo puede aplacarse. Pero el remordimiento de las cosas que no hicimos, que podríamos haber hecho, está hablando de su falta quizá de insistencia en sus propias palabras, ¿no? De no insistí, hubiese insistido muchísimo más. Pero ahí hasta que me gusta porque esto Están atrapados en su propia trampa. Claro, y pone en juego la fuerza de la cultura. Tampoco sabemos si hubiese insistido más. A lo mejor el resultado hubiese sido hubiera el mismo. generado muchos más aliados. Probablemente. No es hubiera yo solo insistido más en lograr que... Aparte, con una cuenta regresiva, muchas veces que hablamos esto de la presión en el campo, ¿no? O el símil que habíamos usado de la presión del agua en los diferentes pisos de un departamento. Es mucho más fuerte abajo. Pues imagínate, todo montado, el Challenger ahí, todo el mundo mirando y un reloj que dice no, 10, 9, 8, 7, 6 y ahí, ¿no? Insistir. Tipo, paremos todo esto. Claro, bueno, es mucho antes, ¿no? Es mucho antes. Esa es un poco la lección de la cultura, ¿no? Que la cultura es la generación de aliados también, claro. Porque la cultura no permite ni héroes ni antihéroes en niveles intermedios de la organización. Permite héroes en los, como decimos nosotros, los sin cultura. Claro. Esas posiciones que no tienen pares. Si vos, que están en los picos, viste que las organizaciones también son como una cadena montañosa que tiene picos en sus diferentes operaciones. Es decir, hay uno solo que no tiene pares. La persona que no tiene pares no tiene cultura dentro de la organización, entonces, bueno, es un gran constructor de cultura, por esto que la cultura es un fenómeno grupal. Me gusta mucho las conclusiones. Me habías mencionado alguna otra conclusión, ¿no? Sí, por otro lado, bueno, por un lado, un poco el título que jocosamente hablábamos, la cultura también se traga a los héroes, en una imagen un poco más brutal, si querés. Claro. Pero como qué pocas posibilidades tenés de solo enfrentarte a este tipo de cosas tan complejas, lo cual dice, o les dice a quienes les interesan trabajar todos estos temas, fíjense que el foco tiene que ser mucho más amplio y mucho más internivel y mucho más agarrado antes para que tenga algún tipo de éxito, porque si no se los traga, la impersonalidad del riesgo. Y por otro lado, tiene como un doble sabor la historia. Por un lado, la tragedia sucedió y eso, digamos, ¿no? ennegrece todo. Pero en su propia historia personal, él cuando lo llama, es una de las personas que el gobierno de Estados Unidos llama a declarar. Cuando hay una comisión presidencial que investiga todo esto. Uh-huh. Cuando él va a declarar, McDonald cuenta la llamada previa en la noche, la reunión con los ingenieros, que su jefe firmó lo que él no quiso firmar, etcétera, etcétera, etcétera. En el interín había sido degradado de puesto por su empresa, ¿no? La voz disidente, la voz del equipo del fracaso fue degradado a un puesto menor. Él dice, prácticamente me estaban diciendo que renuncie. No renunció, siguió trabajando. Y después, por una suma de factores que se fueron dando, un congresista escucha su testimonio y impulsa la verdad que no sé qué tipo de instrumento legal para que la compañía Morton Thiokol, que fue la contratista, no pudiese tener más contratos con la NASA ni con ninguna otra agencia gubernamental hasta tanto no reviera su decisión de haber degradado a Alan McDonald. Con lo cual su propia historia personal después se revierte, es ascendido a vicepresidente de proyecto de estos cohetes, o sea, lo restituyen a su puesto, y tiene un historial de 110 lanzamientos exitosos sin fallas en las juntas tóricas de los cohetes. Eso es un poco el final de su historia como individuo. Como la historia de alguna forma lo reubicó en un lugar con cierto reconocimiento. Exactamente, sí. Qué interesante el caso. ¿Hay material para ver? ¿Vamos a dejar alguna recomendación? Hay mucho material. Bueno, de hecho se puede buscar en YouTube como los testimonios de Alan McDonald o el accidente del Challenger. Aparecen no menos de 10 o 15 videos, algunos muy, muy bien hechos. Además escribí un libro, pero bueno, el libro está en inglés. Creo que se llama algo así como Verdad, Ética y Juntas Tóricas. Una combinación extraña de términos técnicos y filosofía. No sé si fue la pena o la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro, como decía hace rato. Claro. Bueno, extraordinaria. No la conocía. Viste que estos eventos tienen cientos de historias paralelas. Es impresionante, ¿no? Siempre aparece una historia más para ser contada. El hombre es este es el hombre que no firmó y la organización que firmó. Claro, el hombre que no firmó, entre paréntesis, pero la organización firmó igual, no importa qué nombre. Qué buen caso para graficar no importa, claro, la fuerza de la cultura. Claro. Digamos, la cultura, como el individuo es enemigo de la cultura. No importa qué individuo. Claro.
Porque cuando aparece un individuo, sea quien sea, el más alineado o el menos alineado, es enemigo de la fuerza grupal. Claro. Lo que tenés que hacer es empujar en bloque, Ya no conseguí- empujar aisladamente. Ya tenemos previsto quién firme. Claro. Alguien va a firmar porque las culturas firman. Claro. Los individuos se pueden resistir, pero es intrascendente. Claro. Entonces lo que tenés que hacer es generar culturas que no Que firman. no firme. Claro. Lucha extraordinaria. Extraordinaria, Caso. gracias. Gracias a vos.